Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:10 en la mañana. En la primera parte de la ronda de entrevistas ustedes tuvieron dos visiones claramente contrapuestas sobre el trámite del juicio político el día de hoy, que es evidentemente un espacio histórico, lo he calificado así, porque en la historia moderna de la política ecuatoriana no hay precedentes de un enjuiciamiento político a un presidente de la República. Será la primera vez que se efectúe esto. El presidente Lasso va a ir hoy a la Asamblea Nacional. Primero estará la intervención de los interpelantes, luego del presidente, luego la réplica de las partes y de allí la apertura del debate, que estoy convencido no se cerrará el día de hoy, sino que se prolongará hasta el día de mañana. Y en medio de todo esto, el Ejecutivo el pasado jueves envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria. Ya lo había anunciado días atrás el ministro de la Política, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a efectos de retomar la deducción de gastos personales que había sido afectada con aquella reforma tributaria vigente desde noviembre del 2021, que entró en vigencia como decreto ley ante la ausencia de un pronunciamiento expreso de la función legislativa en ese momento. Entremos en materia. Ayer abordamos este tema con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott. Hoy profundizamos en la parte específica de recaudación y nos acompaña Francisco Briones. Él es el director del Servicio de Rentas Internas. Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Buenos días también a todos los quiteños, tus radioescuchas, y listos para comentar sobre esta ley que beneficia a la familia ecuatoriana. Ya, y aquí le decía lo mismo a Pablo Arosemena el día de ayer. De alguna manera esta reforma es un reconocimiento implícito de que se equivocaron con la reforma tributaria de noviembre del 2021, Francisco. Mira, es un reconocimiento que la economía tiene subidas y bajadas, que tiene momentos diferentes y que los que están al frente de las políticas económicas tienen que estar lo suficientemente apercibidos para poder ir adecuando la política económica al momento en que se vive, ¿verdad? Las decisiones cuando hay estrechez son unas, las decisiones cuando hay bonanzas hay otras. No quiero decir que estamos en un momento de bonanza, simplemente de que es indispensable que las autoridades económicas, los gobernantes, tengan la sensibilidad para tomar decisiones apropiadas en los momentos apropiados. Y nosotros hemos hablado de que se ha estado haciendo y promoviendo el orden fiscal. Creemos que estamos enrutados en eso de allí. El déficit se disminuyó de 7.000 a 2.000 dólares, 2.000 millones de dólares aproximadamente. En 2 años se ha reducido la deuda. Vimos en la semana pasada cómo nos estamos ahorrando 1.100 millones producto de un proceso de recompra de bonos. Y creemos que es el momento, también porque estamos con una planificación adecuada de focalización de los beneficios fiscales y tributarios para poder proponer al país una reducción y devolverle de impuestos y devolverle a la familia ecuatoriana aproximadamente 200 millones de dólares, que están totalmente financiados, y eso es lo importante aquí, ¿no? Porque a veces quizás si nos quedamos con la película de que, oye, estás reduciendo los impuestos, 200 millones regresan y te creas ese hueco, oye, uno pensaría quizás si nos quedamos hasta ahí, estás ampliando el déficit o tienes 200 millones extra para devolver. Y no es así. Lo que estamos haciendo nosotros de forma creativa es encontrar ese financiamiento por otras fuentes, de tal forma que en total todo el paquete de reformas sea un costo neto para el Estado, pero mucho más eficiente que antes. Pero lo que me dice es que se justificaba la reforma vigente en noviembre del 2021, pero hoy precisa otra reforma. Ya no se justifica. ¿O se puede suplir ese ingreso? Se puede suplir con más creatividad con lo que estamos haciendo, con operaciones quirúrgicas para poder encontrar beneficios que se han estado utilizando sin control en otras áreas y sectores de la economía para poder focalizar en los jóvenes. El mismo principio. Lo que pasa aquí es que la visión del presidente Guillermo Lasso es una y es única y es la misma. El mismo principio sobre los subsidios. Hace 3 meses se eliminaron los subsidios a un sector grande de la economía, el sector camaronero industrial. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Y es plata que sí lo necesitan los ecuatorianos en otros lugares. Lo mismo ahora con los tributos. Hay beneficios, especies de subsidios tributarios para sectores de la economía que no lo necesitan. Pero, por ejemplo, usted utilizando de más. Y por lo tanto, la pregunta, yo diría hasta moral aquí, para mí como jefe de los impuestos, es cómo puede ser eso posible y hay que corregirlo. Entonces, corregir eso
permite tener financiada esta reforma. Pero la reducción de gastos personales de alguna manera sí contribuyó a generar una mayor cultura tributaria. O sea, a partir de que se ideó el concepto de la reducción, creo que todos nos acostumbramos a pedir facturas por todos nuestros consumos y eso nos ayudaba a deducir para el pago de impuesto a la renta. Yo creo que eso sirvió para generar una cultura tributaria y daría la impresión de que con la reforma de noviembre de 2021 se echó abajo ese concepto. No, indudablemente, así como cuando tú aprendes a andar en bicicleta o a manejar y por mucho que no andes en bicicleta después de 3 años o 5 años o 10 años o no Uno no se olvida, no te olvidas nunca. Entonces la cultura tributaria es lo mismo, una vez que avanzaste, indudablemente fue un gran avance eso cuando se inició de los gastos deducibles hace muchos años atrás fue un gran avance para la cultura tributaria. Sin embargo, eso no se olvida y no hemos visto ningún problema ahora. Pero ahora lo importante es que nosotros estamos reduciendo el impuesto de la renta a la familia ecuatoriana. Muchos dicen, es que igualmente te quedas por encima en algunos casos de lo que era en el pasado. Pues nadie ha dicho que queremos volver al pasado. Pues eso es lo que esas personas que opinan, quisieran o pretenden, ¿no? Pero ellos no están tomando las decisiones y tampoco es lo que ellos quieren, es lo que es adecuado, técnico y posible. Y este alivio para las familias ecuatorianas, lo que buscamos es que fortalezca la economía familiar, fortalezca la economía productiva, empiece a moverse la economía más todavía y seguir impulsando el crecimiento. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para el pago del impuesto a la renta de los profesionales que facturan? Que es ese segmento que este año, el momento de declarar y pagar el impuesto a la renta, sintió con rigor la reforma tributaria que está vigente. ¿Cuál es el cambio central que se incorpora en ese rubro, señor director? Mira, lo más importante de la reforma quizás es que es la aplicación inmediata y eso se aplica particularmente a los trabajadores en relación de dependencia porque son los que mes a mes se les descuenta en el rol de pagos el valor del impuesto. Entonces, nosotros estamos planteando una reducción que va a ser con un aumento de los gastos deducibles hasta $15.300 y que le va a dar un beneficio de aproximadamente de $3.000 de descuento en su impuesto a la renta causado, con lo cual inmediatamente de aprobarse la reforma en 22 días se verá reflejado en el rol de pagos. Yo diría prácticamente se eliminaría la retención porque es tan alto lo actual que con todo lo que se ha retenido en todo lo que va del año ya prácticamente se habría cobrado todo el impuesto a la renta. Y luego están los otros que tú mencionas que son los profesionales, quienes están facturando y quienes se les retiene. Ellos verán el resultado de esto muy probablemente ya el próximo año, en el próximo mes de marzo, cuando tengan que declarar el impuesto a la renta y el pago que tengan que hacer sea mucho más bajo de lo que se está proponiendo o de lo que se está pagando hoy en día. Algo importante decir es que en todos los casos, en 99.8% de los casos, en todos se va a pagar menos impuestos que ahora. E inclusive hay muchos casos también en los cuales, para los que les gusta vivir en el pasado, pagarás menos que antes. Entonces, y eso va a depender y será sobre todo beneficiario para las personas con más cargas familiares. Porque si algo tiene esta propuesta que estamos nosotros haciendo de forma técnica y muy en la línea con lo que sucede en otras partes del mundo, es que reconoce la justicia tributaria, reconoce la diferente realidad económica que tiene una familia de 3, 4, 5 miembros o de una persona que se encarga de sus 2 hijos, de su un hijo y de sus padres, por ejemplo, contiene 3 cargas en total o 4 cargas en total, que alguien que se encarga solamente de sí mismo. Es indispensable que se reconozca esa diferencia y que no se trate con la misma carga tributaria a estas 2 figuras, pese a tener el mismo ingreso. ¿Cómo se definen a las cargas tributarias? Las cargas familiares, más bien... Las cargas familiares, perdón, para efectos de esta norma tributaria. Para efectos de esta ley son, en primer lugar, los padres, en segundo lugar, las parejas o cónyuges. ¿Los padres, aunque no vivan con los hijos? No tiene nada que ver que vivan con los hijos, simplemente... O sea, yo podría decir que... Si tú te ocupas de tus padres... Me ocupo de mi mamá, por ejemplo, podría decirlo. Sí, el problema es que si tienes 5 hermanos, entre los 5 hermanos, ¿cuántos se ocupan de su padre? Tendrán que definir quién utiliza la carga, ¿verdad? Luego las parejas y cónyuges, y luego también los hijos hasta los 21 años de edad, prácticamente hasta el estudio universitario, y los hijos sin límite de edad cuando padecen o sufren alguna discapacidad. Entonces, eso es importante reconocerlo. Y luego también 2 temas importantes en cuanto a los gastos deducibles. El primero, una reivindicación
una reivindicación, una corrección de un error de la ley anterior. Es que estamos ahorita a las personas que padecen o sufren alguna enfermedad catastrófica, rara o huérfano, le estamos asignando la máxima deducibilidad sin importar el número de gastos, es decir, el tope máximo de 5 cargas, $15.300 para la deducción, sin importar el número de cargas. Y segundo, que también estamos incluyendo dentro de los gastos deducibles la opción de poder registrar los gastos en las mascotas, veterinario, alimentación, accesorios, porque también entendemos que en las familias modernas muchas personas deciden, no, es que yo estoy con mis 2 perros, mis 2 gatos, mis 3 gatos, mis 3 perros, tranquilo, y esos son mis hijos y no espero procrear. Entonces es importante también recogemos esa nueva visión también y esa modernidad. Recibo unos mensajes en este diálogo con Francisco Briones, director del SRI. Por ejemplo, hablando de los animales, me están escribiendo acá en la interacción de la audiencia de Fundación Rescate Animal Ecuador. Me dicen, le leo tal cual, el SRI está afectando la salud pública cuando pretende que los servicios veterinarios graben 12% de IVA y desconociendo que la salud animal es parte del sector salud. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, lo que tienen que opinar no soy yo. Yo lo que hago es cobrar impuestos y aplicar el cobro de impuestos según las disposiciones de los diferentes ministerios. Si alguien cree que esto tiene que ver con el Ministerio de Salud, yo debiera tener un pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre eso, para poder, con base en la legalidad, decidir o no el cobro de una cosa. Pero mientras eso no exista, la ley dice que es un servicio que grava el 12%. Acá me dicen, ellos mismos de Fundación Rescate Animal Ecuador, no se compensa con volver deducible del impuesto a la renta a los productos veterinarios. Dicen, por ejemplo, refiriéndose a una figura que ustedes utilizan mucho, Lorenza, no tiene renta pero tiene animales, encarecer los servicios es un error. ¿Hay una compensación entre el uno y el otro, señor director? Mira, no se trata más allá de una compensación. Yo te digo, es muy claro, ¿no? Si para tus gastos deducibles ahora tú puedes descontar, aumentar tu gasto, tu total de gasto reportado personalmente para poderte otorgar una rebaja en tu impuesto de la renta, yo te puedo apostar que sí lo compensa. Lo compensa en el pago del impuesto de la renta. La rebaja que obtienes por registrar gastos es muy superior a lo que supuestamente vas a gastar más por pagar IVA en un servicio que debe pagar IVA. Entonces, el problema es que en el Ecuador estamos acostumbrados a que la ley debe funcionar cuando queremos y como queremos, y no observando lo que está escrito. Y la verdad es que para mí, como director de impuestos, no tengo nada más que hacer cumplir la ley, cobrar a los evasores, cobrar las tarifas adecuadas de IVA, hacer los controles de impuestos de la renta, hacer reformas tributarias para poder bajar la carga de los hogares. Y eso es. Acá me escriben y me dicen, el impuesto a la renta, Juan Pablo Jaramillo, le envío un abrazo, me dice, el impuesto a la renta pasó de ser un impuesto sobre la renta a un impuesto sobre el ingreso. Eso queda igual, es un impuesto al ingreso. Lo técnico es tener un impuesto a la renta por el hogar. ¿Qué nos dice sobre esto, señor director? Bueno, cuando Juan Pablo esté en una posición de que pueda proponerle al país algo técnico y que se debata, está bien, será respetable su opinión, pero eso es solamente su opinión. Pues, pero estamos hablando de que una familia, tan claro como esto, una familia con un nivel de ingresos que es más grande y más gasto, va a pagar menos impuestos en la renta que una persona, una familia con un nivel de gasto menor, a pesar de que tengan el mismo ingreso. Es tan sencillo como esto. Y te pongo un ejemplo clarísimo para que quede esto muy evidenciado, ¿no? Una persona con un ingreso de aproximadamente $2.400, que al día de hoy paga $1.000 de impuestos, con 0 cargas, con esta reducción pagará $459 de ingresos. Pero cuando eso sube a 2 cargas, va a pagar $0. Evidentemente está pagando menos impuestos porque tiene más gastos. Y finalmente termina siendo un impuesto sobre la renta neta al permitirte tener gastos deducibles. Entonces, Juan Pablo puede opinar lo que él quiera, pero lo que dice la propuesta y lo que dicen los números es totalmente diferente a lo que él sostiene. ¿Qué pasa con el IVA para los espectáculos públicos, que también ha generado inicialmente las observaciones y las protestas de quienes forman parte
de traer artistas, de organizar espectáculos públicos? Mira, ahí hay que separar las aguas, ¿no? En primer lugar, todos los servicios artísticos y culturales que están excluidos de los espectáculos públicos, todo aquello que apoyamos y que este gobierno viene apoyando, por ejemplo, con iniciativas como el Teatro del Barrio, los concursos de los fondos para poder financiar producciones y diferentes tipos de artes y culturas, todo eso está excluido, así que tranquilos, no se preocupen, ustedes no están dentro de esto. Y si hay que aclararlo, sacarle punta fina al lápiz para poderlo mostrar, se lo hará. Segundo, lo que está grabado son los espectáculos públicos, pues. Entonces, la pregunta es aquí en Quito, lo que más hay son espectáculos públicos todos los meses. Y espectáculos públicos no con precios de 5, 3 o 4 o 10 dólares. Espectáculos públicos con precios de 500, 400, 300 dólares. La pregunta es, una persona que paga 500 Hablamos de dólares, los conciertos, por ejemplo, un concierto. Una persona que paga 500 dólares por la entrada a un concierto, la pregunta ¿es verdad que no puede pagar 500 más IVA? No es verdad, pues, totalmente falso. Eso que se dice que esto será un desierto de espectáculos públicos es totalmente falso, número uno. Número dos, los espectáculos públicos son entretenimiento. La pregunta es, Fabricio, el entretenimiento es un servicio básico, indispensable para la vida, equiparable a la medicina, a la salud, a la educación, a los alimentos que pagan IVA cero. En absoluto, no es indispensable para la vida, es entretenimiento. Y por último, si es que queremos hablarlo técnicamente y ponernos a hablar sobre plata, y muy sinceramente, los organizadores de espectáculos públicos, lo que deberían estar diciendo, oye, yo cuando hago un espectáculo público, espero yo como director del SRI, ojo, cuando contrato un servicio de seguridad, cuando contrato un servicio de producción, cuando contrato pantalla, cuando contrato los hoteles para poder hospedar a los artistas, cuando contrato un sinnúmero de todas las cosas necesarias para mi evento, debe haber una factura por medio y esa factura debe tener IVA. Hoy en día ese IVA es un costo para ellos. ¿Por qué? Porque no lo pueden cruzar, porque no lo cobran cuando venden las entradas. Al haber un IVA a la entrada, al espectáculo público, van a poder cruzar este IVA de tal forma que ese costo prácticamente se elimina. Y lo que no dicen es que se convierte en una utilidad de ese costo. Entonces, seamos claros, técnicos, seamos honestos y transparentes en todo lo que decimos. El IVA de los espectáculos públicos se cobra en todas partes del mundo, haciendo la diferenciación con los servicios artísticos, culturales, producciones audiovisuales, que además hace unos meses atrás se aprobó la ley de producción de economía digital, en donde se crean los certificados. De transformación digital y audiovisual. Y donde se crean certificados tributarios para las producciones que se hacen en el país, o sea, devolución de impuestos. Entonces, por favor, creo que se está haciendo de esto un show, un espectáculo público que no lo amerita. Y si hay cosas que se deben discutir, como dejar claro que los temas culturales, artísticos, producciones y quizás hasta nacionales merezcan esta exención, que están, pero si hay que aclararlo, hay que aclararlo. Y si hay que ponerle un documento, lo ponemos en un documento, perfecto. Y si hay que aclarar la ley en la Asamblea, que la aclare. Pero sabemos que la Asamblea está ocupada en otras cosas y esto se parece, voy a hacer alusión a mi equipo, al del cual soy hincha. La Asamblea está ahorita como Barcelona, cuando le tiras un centro para estar en la puerta del gol y no lo haces, hermano. Entonces, hay un centro tirado allá a la Asamblea, esperamos que haga el gol y no que esté mirando por otro lado, más bien haciéndose autogoles. El tema es que no todos los espectáculos públicos, digámoslo así, los conciertos son de alto nivel. O sea, una cosa es una entrada tal vez que puede costar 500 dólares, como usted dice, para ver a Bad Bunny, a Luis Miguel o no sé, y otra cosa es un espectáculo. De los cuales son la mayoría. Claro, pero también tenemos los espectáculos más populares, con artistas nacionales. Está bien. Igual incluyen costos en su proporción menor y como digo, si se hace como se debe hacer, entregando factura por cada cosa que se contrata, esto más bien es un beneficio para transformar un costo en una utilidad, ¿verdad? Esto está clarísimo. ¿Y para el fútbol también se aplica esto? Se aplica para todo espectáculo público, está incluido el fútbol, pero insisto, la ley es perfectible, la propuesta es perfectible y si hay dudas se pueden aclarar, se puede mejorar. Ese es el trabajo de la Asamblea. ¿Qué pasa con el RIMPE? Muy buena pregunta. El RIMPE lo estamos simplificando, ¿no? La verdad es que como fue nuevo y se creó hace un año y medio, tenía como todo modelo, tenía sus imperfecciones que hemos estado mejorando, ¿no? Una de esas imperfecciones, y la comprendo totalmente cuando me decían, le decían de todo más que a mí a mi madre en las redes sociales por el tema del RIMPE, es que hay actividades excluidas.
Y la verdad es que los emprendedores no suelen hacer solamente una actividad. Y a veces tienen varias actividades. Entonces, si yo tenía dos actividades y una era RIMPE y una era excluida del RIMPE, nosotros, Servicio de Rentas Internas, tan controladores como nos gusta hacer, le pedíamos, oiga, Fabricio, usted me hace una declaración por RIMPE, por su actividad del RIMPE, me hace otra declaración en régimen general por su otra actividad excluida del RIMPE y luego, por favor, hágame una consolidada de las dos. Es decir, 3 declaraciones, tramitomanía, una locura completa, totalmente justificable la indignación y el reclamo de la gente. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, oye, simplifiquemos esto porque nos pidieron también los ciudadanos. Si tú tienes una actividad dentro del RIMPE y una actividad excluida del RIMPE, sabes que olvídate del RIMPE y haz todo una sola declaración dentro del régimen general. Simplificado, nos olvidamos de las complicaciones. Pero que también es importante, y para todos los artesanos que nos escuchan, 500.000 artesanos en el Ecuador nos pedían, odiamos el RIMPE, queremos salir del RIMPE porque tenemos nuestra propia ley del artesano que nos da nuestros propios beneficios y tratamiento tributario. Y hemos dicho, ok, aceptamos eso y hemos excluido a los artesanos de RIMPE para que vuelvan a hacer gozo de todos sus beneficios legales en la ley de artesanos. Así que eso es una buena noticia dentro del RIMPE. Lo segundo es para todo el taxismo, que sé que muchos escuchan Sonorama. Eso le iba a decir, el tema de la facturación para los taxistas. Exactamente. Será mi otra pregunta. Que muchos nos escuchan aquí en Sonorama, pues también la buena noticia para ellos, los hemos escuchado, nos reunimos desde noviembre pasado varias veces con todos los gremios del taxismo local y nacional para poderles recoger su propuesta, que es, oye, para mí el tema de la facturación electrónica es una locura, tengo que sentarme en el taxi, me parqueo a dejar a alguien, luego me pitan atrás, estoy que saco mi celular, cojo el internet, cojo la facturación electrónica, celular, correo, cédula, en 2 minutos parqueados haciendo tráfico en Quito, en Guayaquil, en cualquier parte. Quítame de ahí y méteme en negocios populares del RIMPE. Ok, una vez más los escuchamos y los hemos incluido como negocios populares dentro del RIMPE, con lo cual queda eliminada la obligatoriedad de emitir factura electrónica y se sujetarán a este pago probablemente de $5 al año en esta nueva tabla del RIMPE que estamos proponiendo. Entonces, que dicho sea de paso, también hay una eliminación y reducción de impuestos de 60 a 0, de 60 a 5 y de 60 a $35 para los negocios populares. Creo que también hay 500.000 allí familias, contribuyentes que se benefician de esta reducción de impuestos. Si sumamos la familia, los taxistas, los artesanos y los RIMPE, aproximadamente 1,5 millones de contribuyentes recibirán una reducción de sus impuestos este año. Correcto. Estamos pendientes del trámite en la Asamblea Nacional, que digo, está un poco retrasado, me imagino yo, porque todavía no están armadas las comisiones. Y claro, la Asamblea hoy está llevando adelante el juicio político al presidente. Una cosa adicional antes de terminar, porque mucha gente dice, bueno, se decantan por el cobro de impuestos o la reforma tributaria, pero ¿qué pasa con la recaudación a los evasores o el control a quienes eluden el pago de los impuestos, director? Va viendo en popa, digamos, como nunca antes. Una de las cosas que más nos ha permitido cobrar a los evasores, sobre todo los grandes patrimonios, es el intercambio de información con el exterior, con 150 países. El año pasado eso nos permitió cobrar aproximadamente 90 millones de dólares, producto de que recibimos información de que un fulano, un contribuyente, tenía un fondo de inversión escondidito en el extranjero, con una renta declarada, con una renta que no estaba declarando, conformado con una renta que sacó del país y que no pagó ISD y que no pagó impuesto a la renta. Y producto de todas esas notificaciones les cobramos 90 milloncitos allí a varios evasores. Y luego también nuestros famosos PCRs tributarios, que no sé si los habrás escuchado, estos planes de control rápido, por si acaso no me refiero a un hisopado, aunque sí hacen estornudar y toser y llorar a los evasores cuando los traemos a comparecer delante de la autoridad del SRI y le decimos, oiga, usted tiene esta casa de Dama Chocolate y luego veo su impuesto de la renta y es 0. Explíqueme cómo es esto, porque para mí 2 más 2 son 4, no son 0. Entonces, historia larga corta, dice, la mayoría de ellos dicen, ok, espérame un ratito, voy a hacer mi declaración de impuestos, a corregirla y pagar impuestos. Solamente para muestra un botón, la semana pasada, hace 2 semanas en Guayaquil, a un perfil que le gustaba mostrar sus autos McLaren, sus aviones, sus avionetas,
y su gran estilo de vida, casi que sin trabajar. Lo llamamos y le dijimos, ¿cómo es esto que usted tiene todas estas propiedades y no están declaradas y tampoco dan ingresos? ¿Cómo los obtuvo? No, es que me los regalaron, creyendo que se iba a zafar con eso de ahí. Pues no, pues si se la regalaron tiene que declararme impuestos a donaciones y regalos. Conclusión, esta persona va a pagar lo que no ha pagado en su vida de impuestos, $500,000, un contribuyente en Guayaquil que le gustaba vivir una vida a base supuestamente de regalos y sin declarar un solo impuesto. Y así estamos con muchos más empresarios, políticos, futbolistas y demás gente que le gusta alardear de su evasión, pensando que nunca le va a caer el SRI. Ahora estamos nosotros haciendo todos esos esfuerzos. Francisco, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes y también buen día. Gracias a Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, sustentando el proyecto de reforma tributaria y respondiendo a algunas de las inquietudes de nuestra audiencia que nos escribe, justamente planteando sus interrogantes en torno a este tema que está para trámite en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.